Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a esta, la emisión 1345 de Jornada Extra. Vamos a contar hoy con la compañía del doctor Maspuig. Tiene una doble condición, es por un lado presidente de la Alianza por la Democracia, un partido político reconocido, y también un sociólogo y politólogo con larga experiencia. Con él vamos a conversar sobre el decurso del proceso institucional democrático dominicano. Tendremos también la acostumbrada columna de Hugo Pirela en castellano llano y un reporte interesantísimo, el síndrome de impunidad adquirida. Ese es el título de un documental puesto en las redes electrónicas por la promoción 2018 de Community for Learning, bajo la dirección o coordinación de Dagoberto Torres. Versa sobre el grave problema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. El danilismo salió de frente en su lucha por la hegemonía en el Partido de la Liberación Dominicana y el control político de la República Dominicana cuando el Senado aprobó la ley de partidos con primarias abiertas en primera lectura. Se lanzó el danilismo contra todos, contra el resto de los partidos políticos, excepto su aliado el PRD, que es el único que ha respaldado las primarias abiertas. Incluso contra el Foro Permanente de Partidos Políticos, donde están la mayoría de sus aliados y que también se han opuesto a las primarias abiertas. Se lanzó contra la sociedad civil organizada. Los últimos que fueron precisamente a comienzo de esta semana a reunirse con los diputados fueron los dirigentes del Consejo Nacional de la empresa privada CONET y volvieron a insistir en que la ley no debería obligar a los partidos políticos a un único método de elegir sus candidatos, que hay que dejar que cada partido instituya la fórmula que crea más conveniente o más democrática. La aprobación en primera lectura tiene una serie de desafíos, el primero de los cuales es en la Cámara de Diputados, donde el PLD la fracción del presidente no tiene los 2/3 partes de los votos que se necesitan para aprobar la ley. También un conflicto muy grande en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que supone esto. Se retiraron 6 senadores que son seguidores del expresidente Leonel Fernández y esos pujos nadie lo ha podido explicar porque la fracción que encabeza el presidente Medina pretende imponerle a todo el país, aún a riesgo de dividir su propio partido, un único método de elección de los candidatos que no respeta la jurisdicción propia de un partido que se organiza para ellos, cada partido para escoger sus candidatos. Y tiene sus estatutos y sus mecanismos decididos. En el caso del PLD hay que llamar la atención que es la primera vez desde que el PLD hace vida parlamentaria que una parte de los PLDistas se retira de un hemiciclo y eso ya cuenta una historia de lo que está pasando. La facción de Danilo en el PLD y sus aliados del Partido Revolucionario Dominicano, la gente de Miguel Vargas, El Moda, 3 diputados más, e Hito Bisonó suman 107 diputados. Son 30 menos de lo que necesita el grupo de Danilo Medina para lograr las 2/3 partes en la Cámara y eso es un indicador de que muy probablemente vayamos al 2020 de nuevo sin una ley de partidos porque la decisión del danilismo de no buscar una salida negociada lo que va a provocar es eso, un empantanamiento de nuevo de la ley y unas elecciones que va a tener la Junta Central Electoral que generar su propia regulación. Si es que no logran aprobar en la Cámara, apelando como apelaron en el 2015 a la compra masiva de votos, parece que ahora es un poco más difícil, pero aquella vez fue un centenar de votos y los compraron. Ahora sí, aquella vez fue un centenar, pero una parte de la negociación, sí. una parte de la negociación
con los senadores fue garantizarle su reelección. Su reelección, Ahora sí. no hay reelección que garantizar y eso ya pone las cosas más difíciles. Sin embargo, hay que llamar la atención cómo los PLDistas, en torno a lo que son las primarias y a sus intereses particulares, se mantienen divididos y en torno a lo que es la corrupción y los ingresos públicos cierran filas. Porque la misma Cámara de Diputados, donde los 33 diputados de Leonel actúan y se juntan con la oposición política frente a las primarias abiertas, se ponen de acuerdo con el danilismo cuando evitaron que se conociera la resolución de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y aún en el caso de que aprobaran la ley y con el padrón abierto venciendo, porque hay mucha gente que cree que sí, que el tener el poder le va a dar esa posibilidad. Pero aún si ocurriera eso iría a los tribunales, al Tribunal Constitucional, y sería un proceso de meses. Mientras tanto se acerca el periodo de elección de candidaturas y de campaña, y ya los partidos, muchísima gente está en campaña. Por lo tanto, se perderá ya la oportunidad de la ley de partidos, otra vez más. Estamos en camino de eso. Bueno, en New Jersey fue arrestado Argenis Contreras, sindicado como el autor de la muerte del abogado y profesor universitario Junior Ramírez. Argenis estaba prófugo desde hace varios meses, desde que se produjo la muerte, salió el mismo día del asesinato, lo colocó incluso en su cuenta de Facebook. Pero esta semana, alrededor de la muerte del caso de Junior Ramírez, se produjeron varios movimientos que indican la decisión del Ministerio Público o del Sistema de Justicia de encaminar ese caso por el rumbo que sea. Apareció Carlos Balcácer, uno de los abogados más caros de la República Dominicana, como representante de ese ciudadano, y de paso ya dijo que los responsables de la muerte de Junior habían sido dos policías, que no tenía nada que ver el señor Manuel Rivas, que este viernes apelaba la medida de coerción que lo mantiene en prisión. Y tampoco tenía que ver nada el que el Argenis, ¿verdad? Pero no se entiende entonces que saliera huyendo del país y no tenía nada que ver con ese crimen. Pero en fin, eso es lo que... hay una información, dos informaciones que salieron en letras pequeñas de los periódicos Juan Bolívar al final de la semana que hay que llamar la atención. Una es el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública de que en el primer trimestre del año fallecieron 18 personas por leptospira y 7 por dengue. Porque después de la laraca que se armó aquí este mes, a principios de este mes, por un caso de difteria que provocó colas masivas en los centros de vacunación, anunciar como si nada la muerte de 25 personas por enfermedades que se pueden evitar es parte de la idea de cómo se controla a la población dominicana con alarma creada en los medios. Y la otra es el informe del Ministerio de Educación sobre la precariedad de los resultados de la evaluación MIDE en tercer grado. Solo el 12% de los niños de las escuelas públicas aprobaron las pruebas de lectoescritura y de nuevo el informe revela que los niños de la educación pública son los que más bajo nivel de aprovechamiento tienen y que los de la escuela privada le superan y que mientras más lejos de los centros urbanos están las escuelas, más pobre es la educación. Bueno, esta semana ocurrieron muchas otras cosas. El presidente de la República se fue desde el miércoles a la cumbre de las Américas que se celebraría el viernes y sábado. Y Danilo Medina, pues, allá habló, dio varias declaraciones en dos escenarios diferentes. El presidente estaba votando el golpe de los últimos meses, que han sido muy desfavorables las evaluaciones en las encuestas, y dos acontecimientos de los últimos días que fueron también en dirección contraria a los pujos reeleccionistas. La aparición en el sitio de la red de la Embajada de Estados Unidos de un artículo del año 2016 donde se pondera la conveniencia de la alternabilidad en el poder y, por otro lado, la revelación por parte del secretario general de la OEA de una opinión consultiva hecha a la Comisión Europea o Comisión de Venecia sobre las reformas constitucionales
y si es o no es un derecho humano fundamental el derecho a la reelección, como se ha dicho en algunos casos. La Comisión Europea concluyó que eso no es ningún derecho y que las regulaciones están encaminadas precisamente a preservar los derechos de la población y a evitar los abusos del poder. También rechazó lo que se ha puesto en boga en algunos lugares de que tribunales atenten contra los principios proclamados y sustentados en las constituciones de la República a nombre de ese derecho. Saludos, bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy continuaremos conversando sobre ese veneno que llamamos oxígeno. En nuestra cápsula anterior decíamos que lo mismo que le pasa al hierro cuando se oxida, las moléculas orgánicas que no están adecuadamente protegidas se deterioran y descomponen cuando los átomos de oxígeno les roban sus electrones. Por eso el oxígeno es un auténtico tóxico para las bacterias que no lo toleran. Muchos de nosotros seguramente habremos usado alguna vez el agua oxigenada, ¿verdad? ¿Qué es el agua oxigenada? Pues simplemente agua normal a la que se han incorporado más átomos de oxígeno de la cuenta. Esto es agua muy rica en oxígeno. ¿Y para qué usamos el agua oxigenada? Para limpiar heridas en la piel, matando los microbios que pudieran infectarlas, ¿cierto? Pues bien, esos microbios son bacterias llamadas anaeróbicas, porque no quieren tener nada que ver con el aire, ¿no? Se mueren al contacto con el oxígeno. ¿Han visto cómo al limpiar una herida se producen unas diminutas burbujas en el área donde aplicamos el agua oxigenada? Pues bien, esas son miles de bacterias anaeróbicas que están siendo asfixiadas por el oxígeno en el agua oxigenada. Otros elementos químicos pueden tener el mismo efecto, pero como el primer elemento que los científicos vieron haciendo esto de robar electrones fue el oxígeno, la palabra oxidación se quedó en el lenguaje de la química y se aplica a la acción de todos los oxidantes. Ahora bien, no todas las bacterias son anaeróbicas, algunas son aeróbicas, esto es, que toleran el aire y de hecho viven del oxígeno. Por ejemplo, una vez alguien me dio un remedio casero para combatir la infección en una uña encarnada y el remedio era pintar el dedo entero con esmalte de uñas. Lo probé y funcionó. En un par de días la uña seguía enterrada, pero la inflamación y el dolor habían desaparecido. Y la razón no es mágica, sino que las bacterias de esa infección eran aeróbicas. Y el esmalte de uñas no es sino una sustancia plástica, o sea, lo que se llama un polímero, que crea una capa hermética a prueba de aire sobre el tejido, negándoles a las bacterias el oxígeno que necesitan para vivir. Por eso la infección desaparece y la uña se sana. Entonces, si el oxígeno puede matarlas, ¿de dónde salió esta especie de bacterias mutantes? ¿De dónde salieron? Que más bien se alimentan del oxígeno. En nuestra próxima cápsula abordaremos esta pregunta en castellano llano, pero si lo prefieres puedes ahora mismo acceder a y compartir las conferencias completas en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Conversar con Mas Puig tiene muchas ventajas, primero por su formación académica como sociólogo
y un seguidor del proceso institucional social dominicano, y como dirigente político es presidente de la Alianza por la Democracia, un partido reconocido por la Junta Central Electoral, tiene otras ventajas, fue dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, varios años, miembro del comité político, fue ministro y conoce por dentro el PLD que está en la palestra. Esta semana los senadores PLDistas, bueno, no todos, pero digamos que 2/3 partes del Senado votaron una ley de partido que instituye las primarias abiertas como mecanismo único y obligatorio para escoger candidaturas, lo que constituye un conflicto con el resto de los partidos políticos. ¿Cuál es tu visión de la situación, tú que conoces también al PLD más Puig? Bueno, en primer lugar, Juan Bolívar, gracias por la invitación. Y respondiendo a la pregunta desde esa vertiente del PLD, yo diría que lo que acaba de suceder con relación a la discusión del tema de la ley de partidos, es la primera vez que algo como lo que está pasando sucede en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque si bien el PLD está basado en el llamado principio del centralismo democrático, que ha resultado ser mucho centralismo y poca democracia, pero ese principio le ha permitido, o esa forma de regulación interna le ha permitido al PLD ejercer un dominio autoritario hacia adentro de sus filas como hacia el conjunto de la sociedad. Bueno, lo que está pasando ahora es que por primera vez ellos no han podido aplicar sus reglas de funcionamiento básicas, porque el comité político del PLD no pudo definir una posición con relación a un tema específico, que es el de las llamadas primarias abiertas, teniendo la facción del presidente Medina la mayoría en ese comité político. Que es la que impulsa la ley de partido con padrón abierto. Pero ¿por qué no lo lograron en el comité político si tenían la mayoría? Justamente, y ahí es donde está, yo creo, lo importante, es que este tema tiene esa imposición, ¿verdad? Ese propósito de imponer las primarias abiertas, tiene mucho rechazo en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, porque la gente, en sentido general, la ciudadanía, ha podido darse cuenta el propósito autoritario e incluso dictatorial que hay detrás de esa imposición. Y este tema ha sido un parteaguas con relación a los partidarios de la otra tendencia, ¿verdad? O facción en que se agrupan los partidarios de los miembros del partido oficial, que es la del expresidente Fernández. Entonces, al no poder tomar una decisión al respecto, eso ha conducido, en realidad, al fraccionamiento de hecho con relación a ese tema del partido de gobierno. No hay divorcio, pero ya están durmiendo en habitaciones separadas. Pero ¿a qué se puede atribuir ese empeño tan determinante de ir hasta contra su propio partido? Están poniendo en riesgo hasta la unidad de su partido, ir contra todo el sistema de partido, contra la sociedad civil, contra la Junta Central Electoral, que al fin de cuentas el presidente de la Junta Central Electoral todavía esta semana estaba llamando a una ley de paz y consenso. ¿Por qué ir contra todo el mundo? ¿Qué explicación política tiene eso? Bueno, la única explicación política, yo diría plausible, es decir, es que la facción danilista del partido oficial entiende que es a través de ese mecanismo, que es a través de ese procedimiento, que ellos pueden asegurar su permanencia en el gobierno. Y ¿tú coincides ahí entonces con el obispo Masalles? Bueno, yo creo que eso fue lo que dijo Víctor Masalles. No es que yo coincida con el obispo Masalles, yo creo que aquí toda la sociedad está coincidiendo, la mayor parte, incluyendo al obispo. No, pero esa consideración no todo el mundo la hace. Sí, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en ese análisis político que hace el obispo Masalles, porque es un análisis político,
Sí, él coincidimos, yo estoy de acuerdo. Es decir, lo que está detrás de esto es el propósito de mantenerse a toda costa en el poder, y eso pasa a través de condicionar la selección de los candidatos de los otros partidos. Él utiliza un símil religioso, porque él dice, ¿cómo es posible que sean los evangélicos, verdad, o los rabinos los que decidan las autoridades de la Iglesia Católica? Es decir, cada uno es dueño de su parroquia, ¿verdad? Es decir, y eso es lo que él plantea, pero además... Y para eso son los agrupamientos, y los partidos son agrupamientos de ciudadanos. Pero es que es justo, no solamente es justo, incluso es de sentido común. Entonces, desde ese punto de vista, el planteamiento del gobierno, de sus partidarios, se observa y es un planteamiento arbitrario, es decir, que pretende imponer la arbitrariedad. Y choca más todavía el asunto cuando hay unos, me parece que somos 26 los partidos políticos reconocidos. 26. 26, sí. 24 nos hemos pronunciado contra las primarias abiertas. Uno, el PRD, se ha pronunciado a favor. Y el 26, que es el partido de gobierno, no se ha podido pronunciar. Porque está dividido. Porque está dividido. Entonces, en realidad, somos 24 partidos y medio, ¿verdad? De 26, los que nos hemos manifestado en contra de ese injerto, porque vendría a ser un injerto en el sistema político, pero un injerto que introduce elementos también de desarticulación del sistema político que son enormes, porque ya en el año 2020 están programadas 2 y quizás 3 elecciones. La de febrero, elección municipal, la de mayo, que sería legislativa y presidencial, y una eventual segunda vuelta presidencial. Y a eso se le quiere... Ya hay 3 elecciones. Ya habría 3 y se le quiere agregar una cuarta. Y los responsables de la Junta Central Electoral dicen que eso es descabellado, que no hay manera desde el punto de vista práctico de montar esa cuarta elección, que sería incluso muchísimo más compleja y tendría más candidatos que las otras. Y a pesar de eso, hay ese empecinamiento. No, hay otra mucho palabra. más compleja también el cómputo, porque hay que recordar que la Junta Central Electoral siempre ha tenido dificultades para computar los votos de los preferenciales por los diputados, que eran 190 diputados. Pero aquí serían casi 4.000 cargos municipales, por ejemplo, y hay que contarle los votos en una primaria a cada uno. Hay que multiplicar 3 candidatos por cada 26, partido. y hay que multiplicar eso por 26. 3 candidatos por cada partido. Imagínate tú, hay que calcular. Hay que a miles, decenas de miles de personas, hay que contarle su voto la misma noche, la misma junta, en diferentes boletas. Eso sería interminable. Pero, Juan Bolívar, pero ahí retomo yo la pregunta que tú me haces a mí. O sea, ¿por qué insistir en esta locura? Sí, o sea, porque alguien lo calificó de locura política. Sí. Sí. Aquí, en 1+1 fue eso, que lo que Servio Tulio dijo que eso era una locura política. Pues yo estoy de acuerdo con él también, pero además, y ahí viene el otro aspecto de la cuestión, detrás de todo esto puede haber otro propósito también, y es que el que no haya ni ley de partidos ni reforma de la ley electoral, y que todo esto no sea más que una manera de una maniobra para que la cuestión esencial, que es la de establecer principios democráticos, equitativos, más justos en la organización, ¿verdad?, y ejecución del proceso electoral, no se logre establecer. Bueno, ahí puede estar la trampa. Lo primero es, ¿tú crees que esta semana que viene lo va a ratificar el Senado? ¿O tú crees que todavía tienen oportunidad de rectificar? Bueno, la rectificación siempre, ¿verdad? Siempre es posible. Es posible. Pero yo entiendo que es poco probable porque... La ve poco probable. Siempre posible, pero en este caso la veo poco probable. Y entonces la cosa se vería a la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí hay un desafío en particular para la oposición, porque para el PLD, la fracción que apoya eso, la de Danilo Medina, le faltan entre 27 y 30 votos en la Cámara de Diputados. Los saldrán a comprar, como pasó con la reforma constitucional del 2015. Bueno, ahí viene... Se venderán los de la oposición. Yo creo que ese es el tema, dentro de esa
dentro de ese escenario, yo pienso que ese es el tema. Hasta ahora, cada vez que se han dado situaciones de este tipo, hemos podido observar cómo salen a flote los aspectos más negativos, yo diría, del ser humano, del alma humana, porque se da un espectáculo lastimoso, ¿no? Es decir, uno ve personas que uno creía que tenían cierto nivel de responsabilidad, que eran personas que se vendían, se presentaban como serias y que de buenas a primeras cambian toda esa verdad, esa buena opinión que había sobre ellos por una jipeta nueva, por un dinero para comprarse una casa, entonces... Por un contrato para que tengan dinero para hacer campaña electoral. Para hacer campaña electoral, y entonces hay uno, lo que sale, ¿verdad? Es decir, en todos, ¿verdad? En todos, en todas las personas. Yo pienso que siempre hay en términos éticos, en términos morales, siempre hay una lucha interna, es decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hago. Entonces, pero ahí sale el push, es decir, en ese caso sale el push. Y personas que uno pensaba, es decir, que tenían cierta verdad, cierto nombre que defender, cierto prestigio, uno ve lo que hacen. Entonces, lo que es posible es que veamos eso en estos días, que veamos gente arrastrándose como gusanos, es decir, que uno creía que era muy serio, es que los veamos, es decir, arrastrarse en el fango. Yo pienso que ese es el tema. Y en ese sentido... Pero en ese sentido iría otra vez a la sociedad, corrompería y sería un elemento de corrupción y de corrosión. Claro que sí. Del sistema político. Claro que sí, pero eso también, yo pienso sí que mostraría ese lado feo, ¿verdad? No solo del sistema político, de las personas. Es grave para la oposición, porque una oposición tiene que ser responsable, tiene que ser consecuente. Esto es una prueba. Hay que ver cuántos se venden, porque al final ese es el tema, Juan Bolívar. Hay que ver quiénes se venden, sí, bueno, cuántos se venden. PRM anda avanzado que expulsarían al que votara por eso. Está bien, pero siempre quedan dudas. Yo no me estoy refiriendo a nada en particular y espero que no haya un solo. Espero que no haya un solo. O sea, pero aquí vamos a ver quién es quién. Sí. Aquí vamos a ver quién... Pero es una prueba al sistema de partido, definitivamente, como lo fue en el 2015, y el 2015 se perdieron. Y justamente ahora estamos entrando en ese escenario de nuevo. Es decir, entramos al mercado de lo peor. Entonces vamos a ver quién es quién. Y es una oportunidad también para la oposición, para consolidarse, para engrandecerse, bueno, pero al precio de que primen esos valores que se han estado enarbolando, que se han estado planteando a la sociedad. Vamos a hacer una pausa y continuaremos dentro de unos 2 minutos conversando con Max Puig sobre la perspectiva políticas institucionales del país. Bueno, más pues, si aprobaran una ley de partido con primarias abiertas, ¿qué efecto tendría sobre los partidos políticos eso? Vamos a asumir lo peor, que logre el presidente imponer su voluntad y se apruebe. ¿Qué efecto tendría eso? Una campaña electoral interna en cada partido que a su vez los aspirantes de cada partido van a apelar al universo de la gente, a gente que no votaría en una primaria, porque en las congresuales separadas votaba el 50%. En una primaria votaría el 33% o el 40%, pero que era un 60% de gente que queda en la calle como dispuesto a vender votos. Bueno, Juan Bolívar, yo le voy a agregar a tu supuesto, ¿verdad? Suponiendo que se apruebe la ley de primarias abiertas, ¿qué va a pasar? A ese supuesto hay que agregarle algo más. Es que esas primarias abiertas se aprobarían dentro del marco de una ley de partidos que no ofrecería también todas las garantías que se han estado exigiendo para un proceso electoral realmente democrático, y también se aprobarían sin reforma de la ley electoral. Porque una cosa que estamos observando es que se está trayendo y llevando la ley de partidos
no hay atisbos de que se vaya a aprobar la ley de de régimen electoral y mucho menos de que se apruebe una ley adecuada, entonces tendríamos primarias abiertas en un sistema electoral sin control, un sistema en el que ha primado lo peor, un sistema en el que el dinero de todo tipo, limpio, sucio, menos limpio, más sucio, del narco, de lo que sea, ¿verdad? Del Estado. Y los recursos del Estado. Los recursos del Estado. Entonces tendríamos primarias abiertas, pero dentro de ese marco. O sea que lo que podría venir aquí desde el punto de vista del accionar político, es decir, puede ser de imprevisibles consecuencias. Pero sería duplicar el costo de las campañas electorales, porque la gente entonces tiene que hacer 2 campañas nacionales. Una para a todo el universo de los electores para elegir el candidato y después a todo el universo para elegir el puesto. Claro, no solamente duplicarlo, se podría más que duplicar. Es decir, y lo que eso significaría también en términos de tener, afectar toda la maquinaria productiva. O sea, porque entraríamos prácticamente en campaña casi de una vez. O sea, porque esas primarias estamos en el 98 y esas primarias abiertas habría que organizarlas en el 99. Perdón. Estamos en el 2018, habría que organizarlas en el 2019. Entraríamos casi en campaña de una vez. Entonces empezarían las presiones, que los empresarios den dinero, el que no dé plata le mandan la DGI. Es decir, esto sería una situación sumamente grave, pero que conduce a la descomposición. Sí, porque es una lucha en cada partido internamente a ver cuál reúne más dinero para buscar votos. Esto corroe y destruye todo el sistema político. Va en dirección contraria a lo que se ha estado reclamando, que es el abaratamiento de la política, del costo de la política para que sea más democrática. No, esto le encarece completamente. Porque es que la reforma de la ley electoral y la propia ley de partidos, pero sobre todo la reforma de la ley electoral, debe asegurar el control de los gastos, determinar su origen y el tope de los gastos. Porque, a ver, quizás algunos dirán que es muy difícil determinar el origen de los gastos. Bueno, depende, porque aquí se acaba de aprobar una ley antilavado, que aquí iba a haber que colar el café muy claro también. Eso no es solamente para las empresas, eso es también para los partidos. Sí. Entonces, pero aún suponiendo que no se pueda determinar con claridad el origen de los gastos, también se pueden establecer topes. Y cuando se diga, ningún partido puede presentar más de X cantidad de spots. Un tope. Es decir, en este caso, un tope. Porque al final eso implica un tope en la campaña. Es decir, al final lo sacó de aquí o lo sacó de allá, pero si cada partido no puede sobrepasar una determinada cantidad de afiches o una determinada cantidad de spots, entonces por ahí vendría un control. Pero, y aquí está el tema de la responsabilidad de la Junta Central Electoral, que el presidente de la Junta, yo lo he escuchado, él habla bonito, ha hecho discursos. Sí, pero el presidente de la Junta fue quien precisamente encabezaba una fundación que fue la que llevó en inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia la ley de partido. Con el 2004 estableció el padrón abierto, elecciones simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral y la declararon inconstitucional. Sí, y ahora lo que está mostrando la facción danielista, ¿verdad?, del partido oficial, es que ellos están dispuestos a pasarle por encima también a la Constitución. No saben bien cómo es que le van a pasar por encima, si la van a modificar, si van a declarar un tribunal que es inconstitucional la Constitución. Ellos andan buscando la vuelta, pero todo esto nos lleva a lo siguiente, de que es probable, porque aquí no podemos asegurar las cosas, pero es muy probable que el Senado apruebe esta semana, en segunda lectura, este proyecto de ley y que vaya entonces a las cámaras. No, y que vaya a las cámaras. Bueno, después no, porque no puede ir a los tribunales. No, primero va a la Cámara, pero asumiendo que lo prueben en la Cámara, venzan la resistencia. Sí, pero entonces va para los tribunales, porque la oposición lo va a llevar. Sí. Si eso no termina por todo esto tiempo. Y no solamente eso, es que eso va a colocar frente a una responsabilidad muy grande a la Junta Central Electoral. Decía yo que el presidente de la Junta ha estado hablando muy bonito, y él habla bonito.
Pero el tema es que no es solo hablar bonito, es decir, hay que asumir responsabilidades. El mismo pleno de la Junta Central Electoral ha señalado que en caso de que no se apruebe la reforma de la ley electoral, en caso de que no se apruebe la ley de partidos, que es muy probable que eso sea lo que suceda a raíz de todo esto, que el pleno de la Junta está en total, tiene la disposición, que tiene la determinación de hacer uso de las facultades reglamentarias que le confiere la Constitución del 2010. Eso es una responsabilidad. Es verdad que por la vía reglamentaria nunca se podrá llegar a los niveles de sanción, por ejemplo. De sanción. Porque no cae la penal por las vías reglamentarias. Sí, pero puede haber sanciones administrativas. Administrativas. Sí, en el sentido siguiente, se dice, el que no cumpla con esto y estos requisitos se anula la candidatura. Eso lo puede hacer. O no se le entrega el financiamiento público. Todo eso, por la vía reglamentaria, sí puede. Sí puede decir, bueno, el que no lo cumple, que no puede condenar no lo pueden condenar a multas, no lo pueden condenar. Sí. Pero sí se pueden establecer sanciones administrativas, porque si el incumplimiento de determinadas regulaciones invalida la candidatura, también invalida la elección. O sea que puede llegar bastante lejos el poder regulatorio. No es mi preferencia. O sea, tanto la Alianza por la Democracia como el conjunto de los partidos de la oposición hemos planteado como posición que se modifiquen la ley electoral y se establezca una ley de partidos en base a una serie también de criterios que hemos externado, que hemos presentado a consideración de toda la sociedad. Ese es nuestro punto de vista. Ahora, si no se llegase, si no se aprobase en esa ley, esa reforma y esa ley de partidos, entonces estamos frente al escenario de que la Junta Central Electoral tenga que asumir esa responsabilidad. Ellos se han comprometido y le hemos tomado la palabra. Sí. Han dicho que lo van a hacer, queremos que lo haga. Incluso los ayudaríamos en eso también. Y es un deber ciudadano, o sea, no solo un deber de los partidos, es decir, trabajar en esa dirección. Pero hay sin ninguna duda que muchas incertidumbres en el panorama. Pues, ¿seguirán trabajando en conjunto ese bloque de partidos de oposición, unos 11 partidos del que forman parte ustedes, la Alianza por la Democracia? ¿Tú crees que se mantendrán unidos en ese proceso tan difícil? Mira, hasta ahora nos hemos mantenido. Y nos hemos mantenido dentro de los límites que nos hemos propuesto. Nosotros nos propusimos trabajar conjuntamente por el establecimiento de instituciones electorales creíbles. Mediante unas reformas políticas electorales. Y reformas electorales. Y nos hemos mantenido. Y en ese sentido seguimos trabajando. Y si se da cualquier coyuntura de estas, una o la otra, yo estoy seguro de que vamos a seguir. Ya otra pregunta distinta sería la de saber qué posibilidades hay de establecer un programa o propuestas políticas comunes para una participación electoral conjunta. Eso, en realidad, eso no lo hemos discutido. A donde hemos llegado es hasta donde yo estoy diciendo. Y creo que, bueno, con los errores inherentes a toda acción humana, creo que lo hemos hecho relativamente bien, los hemos hecho bien. Pero por separado muchos sí han planteado que ya para desplazar el poder al PLD se requiere un esfuerzo de conjunto, que por separado es muy difícil que lo logren. ¿Tú eres partidario de ese criterio? Yo pienso que esa es una idea que está haciendo... ¿Por qué no hay equidad en la participación? Sí. ¿Por qué no hay recursos equitativos? Esa es una idea que está haciendo su camino. Pienso que eso es comprensible que eso no se haya planteado hasta ahora. O sea, porque plantear eso también sería una manera de tirar la toalla. Dejar de luchar por esas reformas electorales, ya sería dar por sentado de que las leyes se van a quedar así y que no queda más remedio que juntarse para impedir aquello. Entonces, por eso hemos insistido y estamos insistiendo en las leyes. Dependiendo de lo que pase ahora, yo creo que los partidos de oposición tenemos que sentarnos a analizar justamente si qué panorama se presenta no solamente ante nosotros, sino ante el país, para tomar las decisiones
consecuentes con lo que hemos venido planteando hasta este momento. Y tendría que hacerse un programa como, bueno, ya hubo aquí una experiencia, el programa de dignidad nacional que se discutió en el año 1972-73, aunque no culminó porque ahí vino la división del PRD con la salida del profesor Juan Bosch y eso se quedó perdido ese esfuerzo, pero hubo una gran concertación y se pusieron de acuerdo en un programa. Así es. Se llegó hasta hasta aprobar el programa sí, de dignidad nacional. Así es, pero ahí esa reflexión que estás haciendo nos lleva a otra reflexión. Es que la unidad de toda la oposición pasa por la unidad interna de los partidos de la oposición. Sí, claro. Porque al final se puede hablar mucho de la unidad de toda la oposición, pero si dentro de cada partido de oposición no hay posiciones firmes, consecuentes, es decir, a favor de la unidad interna de esos partidos, es difícil que se logre otra cosa. Nadie da lo que no tiene. O sea, si los propios partidos no tienen una posición consecuente, firme, clara, definida, cohesión interna, no van a cohesionar a los demás. En ese sentido, yo he planteado, ya esto es una posición particular, no solamente mía, sino de la organización que presido, en el sentido de que los partidos de oposición tenemos también que afinar nuestros puntos de vista y ser muy claros en las posiciones que expresamos. Hay temas que no se pueden soslayar. El tema no es solamente político en el sentido estrecho de la palabra. Aquí uno tiene que decir los partidos qué creemos del tema ambiental, qué creemos de los derechos humanos, o sea, qué creemos de la corrupción. Es decir, pero eso sería muy bueno para un debate o una concertación de un programa, digamos mínimo, sí. Digamos que un programa, yo le he llamado de transición democrática, porque un programa revolucionario no va a juntar todas esas fuerzas, lo va a dividir. El que empiece cada uno a buscar una propuesta ideológica, porque hay diversidad. Sí. Entonces tiene que ser un programa de transición democrática, se puede llamar así. Sí, un programa de se puede llamar, porque nosotros vivimos una transición democrática que no termina. Estamos en transición hacia la democracia. Desde el 30 de mayo de 1961 sí. Estamos en una transición, ¿verdad? Pero hay que decir que en algunos momentos sí hubo un auge. 78 hubo un auge, en los 90 hubo un auge. De avances democráticos. Y avances, y ha habido retrocesos. Y ha habido retrocesos y por eso, tenemos entonces efectivamente que avanzar conjuntamente hacia una sociedad democrática. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Maspuy por la compañía de esta noche aquí en Jornada Extra. Vamos a desearles éxito en esas luchas tan difíciles por afianzar la democracia en el proceso institucional dominicano. Bueno, la semana que comienza vamos a seguir viendo lo que pasa en el Congreso a propósito de la ley de partidos políticos. Y parte de lo que es la vida dominicana va a estar en el Congreso, porque mientras en el Senado de la República está muy claro y definido el liderazgo danilista, en la Cámara de Diputados el concierto tanto de la disidencia de Leonel como de la oposición parece afianzarse en torno a algunos procesos muy definidos. Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿seguirá realmente el presidente Danilo Medina auspiciando una política que lo lleva a confrontar a toda la sociedad dominicana? O este miércoles, porque fue para el próximo miércoles que convocaron la segunda lectura del proyecto de ley de partido con el padrón abierto. Proseguirán este miércoles. Uno a veces piensa que tal vez la reacción que está obteniendo el gobierno de esa primera lectura a lo mejor lo induce a darse cuenta de que tienen que buscar un mínimo de consenso con el resto de la sociedad. No es la tradición. Porque la gobernabilidad de los próximos 2 años que está en juego. Pero esa no es la tradición ni PLDista ni danilista. O sea, la tradición del PLD cuando tiene el poder ha sido imponerlo y uno no tiene por qué esperar. Cuando no lo tenían en los años 90, en el primer periodo de Leonel Fernández, ellos reclamaron a la sociedad y se aliaron a la sociedad, convocaron el diálogo nacional,
auspiciaban la participación política de la sociedad. Pero Ahora esa es era lo en otra contrario, era, ahora ahora creen todo. que la sociedad civil es un enemigo a No vencer. solo un enemigo a vencer, le echan en cara y uno lo ve por las expresiones, sobre todo de los legisladores y otros dirigentes del PLD que dicen, si tú quieres que se imponga o que oriente una cosa, tú lo que tienes que buscar el poder y cuando estés en el poder hacerlo. Sí. Son bastante soberbios. Bueno, ese es el desafío de esta semana, es decir, qué pasará en torno al Senado de la República si de ahí se va para la Cámara de Diputados el proyecto de ley. ¿Qué otra cosa hay en el ambiente nacional? Todo está, Danilo regresando, Sí. ahora este fin de semana regresado del Perú. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos a seguir Sí, dándole vamos vueltas a la noria, a la porque noria. ese parece que es el destino de la sociedad dominicana, dar vueltas y vueltas, 20 años discutiendo la ley de partidos, no se sabe en qué está la planta de Catalina que iba a resolver el problema eléctrico, finalmente está avanzando la construcción de la planta. Bueno, hay que esperar. La semana pasada llevaron a varios a la Asociación de Ingenieros que se graduó en la Unión Soviética, pero uno no sabe qué significa eso. Yo me reía y yo le decía a un amigo, eso es más relaciones públicas que ingeniería, pero así es la vida dominicana. Bueno, pues vamos a esperar y despedimos esta emisión con un reporte que tenemos ahí pendiente. Sí, hay un reporte pendiente de unos estudiantes de Community for Learning y es una expresión de las tantas expresiones críticas de lo que está pasando en la República Dominicana, hecho por ciudadanos comunes, en este caso estudiantes de secundaria. Con esto despedimos este ¿Y sabe edición. cómo se llama? Síndrome de inmunidad adquirida. Sí. O de impunidad. De impunidad. De impunidad adquirida. El síndrome de impunidad adquirida. Así es que está pensando los jóvenes en la República Dominicana. El único que no se da cuenta, parece, es el presidente de la República. Señora, le están llamando. Le están llamando de nuevo. Le llaman otra vez. No lo coja, que esos son todos los millones que no quieren cobrar en los últimos 20 años. Ok. Buenos días, bienvenidas a este acto de su independencia. Gracias por honrarnos con su presencia, República Dominicana. Gracias, me da mucha curiosidad. Me han dicho que estos actos se tratan de muchos temas importantes relacionados conmigo. Así es, en los años pasados hemos tratado varios temas sobre los problemas que tenemos en el país y sobre nuestra historia. Ya sabe, como la llegada de los españoles hace 500 años, la esclavitud de nuestro territorio. Claro, también sobre las luchas por la independencia, las dictaduras y sus consecuencias, el daño al medio ambiente y nuestra relación con los haitianos. Y por supuesto la corrupción que ha arrasado con todo. ¡Ey, cuidado! ¡Señorita República! ¡Llamen al 911! Compadre, baje eso. Dame los vitales. HTA 8040. Frecuencia cardíaca 56. Saturación 84%. Necesito oxígeno. Paciente República Dominicana en estado crítico. Ese paciente del doctor Sanguijuela, yo sabía que volvía pronto. Hágale un electro y un hemograma de inmediato. Este es mi paciente, inyecta inorgánicos para disminuir la presión y así comenzamos el tratamiento de FMI Forte. Imposible, la va a seguir empeorando. Veamos los resultados. Como se puede ver aquí, en 1996 la democracia de este paciente sufrió un impacto que aún deja marcas. Claro, el pacto patriótico. Gracias a él quedaron impunes muchos de los actos de corrupción ocurridos durante el último gobierno de Balaguer. Esto incide mucho en la descompensación que tiene hoy este paciente. Doctora, mire los resultados del paciente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso es normal? Eso tiene que ser del año 2000. Búscame el récord de la paciente, por favor.
Doctor, aquí están los resultados de la enzima cardíaca. La enzima de la corrupción está fuera de rango. En mis años de experiencia, no he visto algo igual. La desigualdad no está disminuyendo, a pesar que el PIB está aumentando. ¿Cómo eso es posible? El sistema inmunológico está tan debilitado que la paciente está siendo afectada por todo tipo de virus y bacterias, violencia, desigualdad, narcotráfico, desempleo. Eso solo puede ser el síndrome de la impunidad adquirida, que ha permitido que República Dominicana sea afectada por el más letal cáncer. Cáncer de la corrupción, que hace metástasis en todos los órganos. Pero no entiendo, tengo tiempo tratando a este paciente y en los últimos años la pobreza ha disminuido. Ajá. Los precios se han mantenido estables, en especial lo del combustible. Ajá. Ya tengo que pedir préstamos, su deuda externa ha empezado a disminuir. Ajá. ¡Está en paro! Ya la recuperamos, aunque su estado está muy delicado. ¿Qué pasó? Síndrome de impunidad adquirida. Pero eso tiene solución. El síndrome de impunidad adquirida solo tiene una solución: fortalecer la justicia de la paciente. Pero eso significa que el doctor Sanguijuela es cómplice. Ya lo apresamos. Esta paciente no depende de nosotros, está en las manos de todos ustedes.